desde que ahí se ve pequeñita, ¿no? Pero, vamos, como digo, está todo funcional y conforme pasen los meses, esto va a cambiar completamente. Así que si queréis hacer fotos en estos días para tener de recuerdo, va a ser algo también muy especial. Pero dentro de poco espero que podamos tener todo listo y hacer una buena inauguración, ¿vale? Hoy terminamos esta serie de predicaciones que hemos titulado Lo que quiere Jesús para ti. Y lo vamos a hacer viendo las últimas palabras de Jesús en esta oración en Juan capítulo 17, versículos del 20 en adelante. En esta serie hemos escuchado lo que Jesús ora para sí mismo y Él habla acerca de la gloria. Hemos escuchado también lo que Él quería para sus discípulos, protección y seguridad. Y en el día de hoy vamos a ver qué es lo que ora Jesús para ti también y para mí, para su iglesia, que es la unidad. Y es que su oración avanza desde el cielo y pasa por el corazón de sus discípulos hasta llegar hasta ti, hasta llegar hasta mí en este día. En los momentos finales antes de su arresto, Jesús podría haber orado por cualquier otra cosa, pero Jesús decide orar por cada uno de nosotros. Podía haber pedido que los 11 lo apoyaran. Podía haber pedido su intercesión ante el Padre, pidiéndole al Padre que protegiera todavía más ese deseo de hacer de los discípulos mejores maestros, que fueran mejores servidores, más generosos, que fueran mejores líderes o administradores. En cambio, su oración está dominada por un solo pensamiento: que sus seguidores fueran testigos de la unidad ante el mundo. Así que acompañadme a Juan capítulo 17. Mientras lo buscáis, os recuerdo un poco lo que hemos visto. En los versículos del 1 al 5, Jesús ora por sí mismo para ser glorificado. Y descubrimos hace 2 semanas que si no podemos hacer algo para la gloria de Dios, entonces ¿qué? Mejor no lo hagamos. En los versículos del 6 al 19, Jesús ora para que los discípulos estén protegidos. Y aprendimos que como estamos seguros, podemos estar satisfechos con Cristo, lo que debería llevarnos a una vida separada, a una vida santificada para sus propósitos, para que podamos saturar, dijimos, al mundo con su palabra. Ahora en los versículos del 20 al 26, Jesús ora para que la iglesia esté unida. En la víspera, como decía, de su agonizante muerte, Él hace un llamamiento a la unidad. Así que esto me dice que necesitamos de una fuerza sobrenatural para que como iglesia podamos estar unidos. Si los primeros cristianos lucharon por mantener la unidad y nosotros también lo hacemos, es obvio que necesitamos la ayuda de Dios también en esa área. El simple hecho de que Jesús orara por la unidad nos indica que no podemos lograrla por nosotros mismos. Antes de leer nuestro texto, quiero volver al versículo 11 de ese capítulo 17, donde Jesús dice: Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Esta protección por la que Jesús ora tiene un propósito en mente. Es para que sean uno como nosotros somos uno. Me encanta la palabra que aparece ahí en el original porque es más contundente todavía. El significado de esa palabra originalmente dice para que sean uno constantemente, para que constantemente sigan siendo uno. Y fijaos que Jesús vincula esta petición de unidad con el tipo de relación que Él tiene con el Padre. Así como Jesús y su Padre son uno en esencia y propósito, también sus discípulos comparten la misma naturaleza fundamental como hermanos y hermanas de ese mismo Padre. Y compartimos un propósito similar con Jesús: glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Jesús sabe que está a punto de dejar a los que han creído en Él en un mundo muy difícil. Él puede prever la persecución que se avecina y todas las tentaciones que van a estar enfrentando cada uno de ellos. Él sabe cómo el engañador va a trabajar para poder dividir a sus discípulos. Así que Él ora por protección, apelando al poder del nombre de Dios. Y es que la estrategia de Satanás a lo largo de la historia ha sido destruir la unidad del cuerpo de Cristo. Si puede atacar nuestra unidad, entonces nuestro poder se va a difuminar, nuestro mensaje
queda borrado, nuestro mensaje queda completamente diluido. Muchos de nosotros nos dividimos fácilmente por cualquier cosa. Como alguien dijo, vivir allá arriba con aquellos que amamos, ¿qué gloria será eso? Vivir aquí abajo con aquellos a quienes conocemos, eso ya es otra historia. La Biblia está llena de referencias a la unión como familia. El pueblo de Dios está diseñado para encajar como unas piezas de un puzzle con el fin de formar una imagen visible del amor divino. En un mundo definido por el conflicto, por las relaciones rotas, por las divisiones políticas, por las familias disfuncionales y por las comunidades fracturadas, esta unidad sería sin duda una señal de que Dios está obrando, porque el esfuerzo humano por sí solo no puede lograrlo. Os voy a disparar unos cuantos versículos que no están aquí en la pantalla, así que escuchadme bien, por favor, solamente es para que los tengamos presente y que para que podamos ver cómo estos pasajes de las Escrituras elevan el estándar espiritual de esa cohesión que se nos pide acerca de la comunidad de la fe. Dice Jueces 20:11, así que todos los israelitas, como un solo hombre, unieron sus fuerzas para atacar la ciudad. Segundo de Crónicas 30:12, también los habitantes de Judá, movidos por Dios, cumplieron unánimes la orden del rey y de los jefes conforme a la palabra del Señor. El Salmo 133, versículo 1, cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Jeremías 32, del 38 al 39, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Sofonías 3:9, purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y les sirvan de común acuerdo. Marcos 9:50, la sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre vosotros, para que podáis vivir en paz unos con otros. Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traer. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Romanos 15, del 5 al 6, que el Dios que infunde aliento y perseverancia os conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:11, os suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos viváis en armonía y que no haya divisiones entre vosotros, sino que os mantengáis unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Filipenses 2:2, llenadme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. ¿Cómo os va? ¿Cómo nos va con nuestra búsqueda de la unidad dentro de la comunidad de la fe? ¿Cómo nos va con eso? ¿Estamos sirviendo codo a codo? ¿Estamos hoy mismo, en esta mañana, sirviendo en un solo corazón? ¿Somos solo de un mismo pensamiento para estar de acuerdo con nuestros hermanos, con aquellos que estamos siguiendo a Cristo Jesús? Creo que son preguntas difíciles de responder, ¿no? Si las pensamos bien, creo que son difíciles. Porque si nos dejamos llevar por nosotros mismos, nosotros automáticamente no vamos hacia la unidad. Cada uno va a su bola. Esa es la realidad. De hecho, nuestra tendencia natural es la desunión. Y la historia está plagada de la falta de armonía entre los seres humanos. Es normal que haya grupos de afinidad dentro de la iglesia. Eso es normal, eso es natural. Ahora, lo que no tendría que haber o lo que no puede haber son grupitos que excluyen a los demás grupos. Espero que eso no esté pasando aquí, ¿no? Aquí no hay grupitos, ¿no?, que excluyen a otros, ¿no? Si hubiera, hay que avisarlo y detectarlo rápidamente para poder cortar esa situación. Ahora, si hubiera algún desacuerdo, tampoco seríamos los primeros en la historia en tener desacuerdos. Incluso los discípulos que pasaron 3 años con Jesús mostraron más discordia que acuerdo. Santiago y Juan causaron división
entre el mismo grupo y celos, envidia, cuando cada uno pregunta que quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino venidero. Mateo, que trabajaba para la agencia tributaria romana, trabajaba para Hacienda. ¿A quién le gusta la agencia tributaria? ¿A quién le gusta la agencia tributaria? Solo a los que decís que sí son los que os han devuelto ya, ¿no? A los que no, estamos diciendo que no nos gusta la agencia tributaria. Bueno, Mateo era un recaudador de impuestos que se había vendido a Roma. Y Simón el Celote odiaba a la policía romana. Pero la noche antes de que Jesús diera su vida desinteresadamente, surgió una división entre aquellos que deberían haber conocido mejor los tiempos, que deberían haber discernido mejor qué es lo que estaba pasando. Mirad, yo he visto cómo Satanás crea conflicto entre los cristianos. La misión número 1 del engañador es dividirnos, porque sabe que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. He visto cómo el maligno ha destruido congregaciones, ha destruido discípulos, ha destruido y atacado asambleas. He orado por protección muchas veces y he intentado que los cristianos, que algunos se reconciliaran entre sí. He sido mediador de algunos conflictos y ha terminado mal la cosa. Ahora, dicho esto, estoy seguro que yo también he contribuido con algo de mi parte en algunos de esos conflictos en las iglesias que he estado. Pero precisamente por eso, a la conclusión que he llegado es que debo hacer lo necesario para mantener la unidad dentro de la iglesia. Y debo asegurarme de no ser la causa de los enfrentamientos entre los seguidores de Cristo, porque Jesús oraba para que sus seguidores dieran testimonio de unidad al mundo. El predicador puritano que tenéis ahí en la foto, Thomas Brooks, dio en el clavo cuando él dijo esto. Dijo: la discordia y la división no son propias de un cristiano. Y dijo él: no es de extrañar que los lobos acosen a los corderos, pero que un cordero acose a otro es antinatural y monstruoso. ¿Puedo hacer una pausa? Me gustaría vivir en esa época porque llevaban peluca. ¿Has visto o no? En esa época se ponían su peluca y salían ahí a predicar tan tranquilamente. Ahora, no sé cómo se me vería a mí con peluca, pero según con cuál, a lo mejor me quedaría bien. Pero siempre lo he pensado, desde que me quedé calvo he pensado en esa época y he pensado, estaría guay regresar al tiempo y poder, imaginaos disfrutar de las predicaciones de este hombre. Algunos también nos hace falta peluca, también, no solo a mí. Pero estaría guapo volver a esa época, ¿no? Vivir ciertas cosas. Nos quedan esas frases para recordar. Otro teólogo de la misma época, más o menos, Robert Murray Machín, aquel que preparó ese plan de lectura que estamos siguiendo de este año, dijo una vez: si pudiera oír a Cristo orando por mí en la habitación de al lado, no temería a 1.000.000 de enemigos. Sin embargo, dijo él mismo, la distancia no importa, porque Él está orando por mí. ¡Qué increíble! Me gustaría que cerraras los ojos en este momento y que te imaginaras que estás sentado o sentada junto a Jesús y que le vas a escuchar cómo Él está orando por ti. Escúchale cómo Él ora por ti en Juan 17, del 20 al 23. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Me parece increíble que Jesús está orando, que Jesús está orando por personas que todavía no habían nacido.
El Salmo 22:31 dice, a un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Hay una verdad que me ha estado sacudiendo últimamente cuando pienso en mi hija, cuando pienso en Aitana. Y es que el hecho de que nosotros, Dulce y yo, estemos compartiendo con ella de Cristo, el hecho de que estemos compartiendo el Evangelio con ella, estoy pensando que es algo que no solamente va a afectar a ella. Cuando le predico a ella, estoy pensando que eso va a afectar también a la siguiente generación y a la siguiente generación. Y creo que sería bueno que como padres, que como abuelos que estamos aquí, podamos tener ese pensamiento, que lo que reciben nuestros hijos, nuestros nietos, va a llegar también a las siguientes generaciones. Debemos tener una visión a largo plazo para vivir nuestra fe en casa, tal como afirma el Salmo 78, versículos del 5 al 6. Dice, Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez le enseñarían a sus hijos. Volvemos rápidamente a Juan 17, donde podemos ver un crecimiento gradual hacia la unidad absoluta en esos 3 versículos consecutivos. Versículo 21, Jesús ora para que todos sean uno. Versículo 22, para que sean uno, dice, así como nosotros somos uno. Y versículo 23 dice, permite que alcancen la perfección en la unidad. Jesús estaba orando. Jesús está orando para que nuestro objetivo sea la unidad. ¿Cómo podemos saber que hemos llegado a la unidad? ¿Cómo podemos saber eso? Cuando experimentamos la unidad con otros creyentes. Quiero compartiros 4 ideas o 4 puntos clave acerca de la unidad. La primera es que los parámetros de la unidad incluyen a todos los creyentes. Jesús no quiere que nos llevemos solamente bien con algunas personas que nos caen bien o con todos los que pertenecen a esta iglesia, dice, sino para que todos sean uno. Su oración es mucho más profunda que nosotros 4 y nadie más. Los verdaderos creyentes en Cristo son uno, sin importar el lema que esté escrito ahí en la fachada de la iglesia. Somos redimidos por la misma sangre y vamos a ir al mismo cielo. Eso significa que compartimos una unidad o una comunidad común con los creyentes del pasado, con los creyentes del presente y con los creyentes del futuro. Y permitidme que añada 3 advertencias en este punto. Una es que podamos abandonar el separatismo extremo. Algunos creyentes se niegan a reconocer que hay verdaderos cristianos en otras iglesias. Y eso me pasó recientemente en una conversación. Hablábamos de ciertos grupos y decían, pero es que ellos no son mis hermanos. ¿Cómo que no son tus hermanos? Algunos grupos critican y etiquetan a las personas solo porque no se adhieren a los mismos estándares externos que ellos tienen. Ahora, si hablamos de la doctrina, eso ya es otra cosa, ¿no? Obviamente tenemos que ver qué es lo que creen para poder decir que somos sus hermanos. Porque esas iglesias que tienen a Dios como el genio de la lámpara, o esas iglesias que hablan de activar tu fe. Activa tu fe. ¿Qué es eso de activa tu fe? ¿Qué chorrada es esa? ¿Dónde está eso en la Biblia? Activa tu fe o pídele los 3 deseos a Dios o no sé cómo hacen, ¿no? Cosas que no están en la Biblia. Pero tenemos hermanos bautistas, tenemos hermanos pentecostales, tenemos hermanos reformados y creo que hasta católicos. Alejémonos de la negligencia ecuménica, es la segunda advertencia. La primera es que abandonemos el separatismo extremo. La segunda es que nos alejemos de la negligencia ecuménica. Y ahora te voy a explicar qué es esto. También debemos evitar la presión por la uniformidad ecuménica entre las iglesias. Como os decía, hay diferencias doctrinales y hay distinciones bíblicas que deben mantenerse también. Anteriormente os estaba diciendo, en esta misma oración Jesús establece que la santificación solo puede lograrse cuando se basa en la palabra de Dios. Cuando Él oraba, santifícalos en la verdad.
Y dice, tu palabra es la verdad. Solamente la verdad, solamente la palabra es la que puede determinar nuestras afinidades. Y honestamente, no vamos todos en la misma dirección y no servimos todos al mismo Dios. Solo aquellos que han nacido de nuevo son realmente nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo. Puedes coger 2 gatos, puedes atar a esos gatos por la cola, los puedes colgar en un tendedero y vas a ver que aunque estén juntos, no hay unidad. Como dijo alguien por ahí, hay gente que están de acuerdo en casi todo porque no creen en casi nada. La tercera advertencia es que nos adheramos a la unidad, pero no a la uniformidad. Es posible ser diverso y, sin embargo, no estar divididos. Os decía que todos somos diferentes piezas de ese puzzle y la variedad es valiosa porque tenemos diferentes dones, diferentes capacidades, habilidades, diferentes personalidades, diferentes pensamientos, diferentes opiniones también. No estamos llamados a ser iguales, ¿cierto? Estamos llamados a ser uno, pero no iguales. Eso significa que podemos estar en desacuerdo con cosas sin llegar a ser desagradables por ello. Podemos tener armonía, aunque no seamos homogéneos. Así que no esperemos que todos sean exactamente como nosotros y pensemos como nosotros, porque eso es completamente imposible en una iglesia tan diversa. Y ya de paso, os doy un consejo para los matrimonios. ¿A partir de qué edad a partir de cuántos años de casados se pueden dar consejos a matrimonios? Esta semana cumplimos 15 años de matrimonio con Dulce, pero aún así siento que todavía no estoy habilitado para dar consejos, ¿no? Porque, bueno, por lo menos yo, a lo mejor ella sí, pero yo cada día meto la pata en algo, así que todavía no estoy capacitado. Pero un consejo que creo que nos puede ir bien, a mí mismo y para todos los que estamos aquí. Cuando veamos a nuestro esposo, a nuestra esposa o a alguien de la iglesia actuando de forma diferente a nosotros y que no se trate de una cuestión moral, podemos decir esta frase en silencio o en voz alta. Como decía Buenafuente, ni millor ni pitjor, diferent. Ni mejor ni peor, diferente. Y esto nos va a evitar muchos problemas. Me acuerdo que recién casados, yo hice un día pan tostado y estaba Dulce untando la mantequilla con una cuchara. Y digo, ¿qué hace? Pero luego veo que casi todos los latinos untáis la mantequilla con la cuchara. ¿No? Venezuela también, sí. Todos. Son cosas que pasan. Entonces, ¿te vas a poner a discutir por eso? La mantequilla se queda untada al final, ¿no? Pues da igual, si es con el cuchillo, con el dedo, bueno, o con lo que sea, pero la cosa es que se puede hacer, ¿no? Que haya esa armonía. He dicho que la primera cosa es que los parámetros de la unidad incluyen a todos los creyentes. La segunda es que el patrón de unidad está vinculado a la unidad dentro de la Trinidad. En el versículo 11 Jesús ora para que sus discípulos experimenten la unidad que existe en su relación con el Padre. En el versículo 21 ora, permite que ellos también estén en nosotros. Versículo 22, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y es que la unidad que Jesús quiere que tengamos es una unidad tan íntima, tan personal y tan vital, que se basa en las relaciones que existen en la divinidad, en la Trinidad. Es una unidad no solamente de fe, de esperanza y de amor, sino una unidad de la vida misma. Esta unidad profunda, basada en la vida misma de Dios, no es solamente un ideal para el día de hoy, sino una realidad asegurada para el día de mañana. Mira cómo lo describe Juan en Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 10. Dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero. Por eso algunos decís que aquí un poquito es como la antesala del cielo, ¿no? También. Si das la vuelta a tu cabeza y miras a tu alrededor, vas a ver a gente de todas las nacionalidades, de todo el mundo prácticamente. Esa es la unidad final.
una iglesia glorificada, una iglesia diversa pero unida, una iglesia que adora a una sola voz, al único que es digno de recibir alabanza, la gloria, la honra y el honor. Lo que hoy luchamos por mantener, mañana lo vamos a vivir plenamente. En tercer lugar, el propósito de la unidad es acelerar la evangelización. Fíjate en la última parte del versículo 21. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Ten en cuenta que no debemos disfrutar de la unidad solamente por nuestro propio bien, porque nos sentimos bien. Por supuesto que es agradable estar en sintonía con aquellos que te rodean, ¿no? Y pasar un buen rato, pero la unidad siempre debe llevarnos a acelerar el evangelismo, la evangelización. El testimonio más atractivo es la unidad dentro de la iglesia. ¿Estáis de acuerdo? Solo para ver si estáis conmigo, levanta tu mano ahí. ¿Estás de acuerdo? Muchas de las personas que estáis aquí, lo primero que habéis visto cuando habéis cruzado esas puertas en el lugar donde hemos estado, es que hay unidad, que hay gente de todos los lados, pero que hay unidad. ¿Qué significa eso? Que vamos todos a por lo mismo. Todos estamos aquí por Cristo Jesús. Amén. Y esa es la realidad. Es el testimonio más atractivo dentro de la iglesia, la unidad. El plan redentor de Dios es que el mundo crea. Y la forma de lograrlo hoy en día es a través de la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Cuando la unidad se rompe dentro de una iglesia, el puente entre los creyentes y el mundo queda totalmente destruido. Una comunidad cristiana desunida niega con su comportamiento el mensaje que está proclamando. Por eso Jesús oraba para que sus seguidores dieran testimonio de la unidad al mundo. Porque quien busca la verdad se siente atraído por la unidad y la armonía que deberían ser evidentes en las iglesias. Cuando esa unidad está ausente, la gente lo percibe y la gente se aleja. Y estoy convencido de que la discordia y la desunión han obstaculizado más avivamientos de los que nosotros pudiéramos llegar a imaginar. Las personas perdidas no buscan formar parte de otra organización que se pelea por cuestiones totalmente irrelevantes. Cuando una persona no cristiana ve a creyentes lanzándose bombas verbales unos a otros, puede decir, si ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos sobre la verdad, ¿cómo van a enseñarme la verdad a mí? Esta semana me encontré con esta cita de Blaise Pascal que dice: haz que la gente desee que el evangelio sea cierto y luego muéstrales que lo es. Número 4, la práctica de la unidad muestra la reputación de Dios al mundo. El versículo 22 dice que se nos ha dado, esto es increíble, yo no sé si cuando estabais leyendo, cuando estabais escuchando, os habéis asombrado tanto como yo, pero dice el versículo 22, que la gloria que tenía Jesús nos ha sido dada. Yo creo que esto no lo entendemos todavía bien. Dice el versículo 22 que se nos ha dado la gloria que se le dio a Cristo. Ya hablamos de esto hace unos domingos, acerca de la palabra gloria, ¿no? Que representa la manifestación de todos los atributos de Dios, de todo su peso, todo su poder. Así que amigos, cuando estemos unidos, cuando estemos bien unidos, el mundo se levantará y prestará atención a Dios porque lo van a ver glorificado en nosotros. Dice Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y ¿qué? Y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. La unidad le da credibilidad a nuestras afirmaciones. Concretamente, según Juan 17:23, el mundo va a conocer, va a saber dos cosas. Una, la misión de Dios, y dos, el mensaje de Dios. Él envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. El mundo no creerá que el Padre envió al Hijo hasta que demostremos unidad espiritual. Permite que alcancen la perfección en la unidad
y así el mundo reconozca que tú me enviaste. La misión de Dios. Y en segundo lugar, el mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Que Él ama a las personas. Que Dios ama a las personas. Las personas se sentirán atraídas por el amor de Dios cuando lo vean manifestado en nuestras vidas y cuando lo vean manifestado en nuestras iglesias. Y que los has amado, dice, a ellos tal como me has amado a mí. Su misión y su mensaje se resumen en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ese es su mensaje, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la misión. Eso significa que cuando violamos la verdadera unidad cristiana, estamos obstaculizando el Evangelio y estamos perjudicando la reputación de Dios. Su misión entonces y su mensaje se pierden por ahí, quedan diluidos como una cacofonía, como un sonido sin ningún tipo de armonía. Ahora, una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta oración de Jesús es que esa oración de Jesús se cumple poco tiempo después. En Hechos capítulo 4, versículo 32, podemos escuchar la extravagante unidad que experimentaron los discípulos. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Y esta unidad tuvo antes un impacto eterno en las vidas de los que estaban perdidos. Dice Hechos 2:47 que cada día se convertían personas. Dice, y alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Ahora quiero decirte algo en esta mañana. ¿Quieres convertirte tú también en la respuesta a la oración de Jesús? Yo quiero convertirme en la respuesta a la oración de Jesús. Y espero que tú también. Porque muchas veces oramos a Dios pidiéndole que responda nuestras oraciones. Pero has pensado, ¿y si nosotros respondiéramos a la oración de Jesús? ¿Y si fuéramos nosotros los que respondemos a su oración? En Juan 17, 20 al 24, Él oraba para que fuéramos uno. Ahora, antes de enumerar algunas medidas que tú y yo podemos hacer para acelerar y organizar esta unidad, déjame recordarte que la unidad se recibe, la unidad no se consigue. No tenemos que ganarnos la unidad, porque esa unidad ya fue ganada para nosotros en una cruz. Tú y yo tampoco tenemos que crear la unidad, porque Jesús ya lo hizo. Él alcanzó la unidad y tú y yo lo que tenemos que hacer es mantener esa unidad. Ese es el deseo de Jesús, que sus seguidores den testimonio de la unidad al mundo, que estemos abiertos a cómo Él quiere que pongamos en práctica esta oración. Y esta oración por la unidad ha sido respondida a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero me gustaría que nos acercáramos un poco más a ella, buscando responder a esta pregunta. ¿Qué puedo hacer yo personalmente para convertirme en la respuesta a la oración de Jesús? ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia para convertirnos en la respuesta a la oración de Jesús? La primera cosa que te quiero proponer es que cultives la relación con Cristo. Cultiva tu relación con Cristo. La ausencia no hace crecer el corazón. La ausencia lo enfría. Es posible que en algunas relaciones esto funcione. No digo que no. Era el consejo que nos daban cuando éramos mucho más jóvenes, ¿no? Si la chica que te gusta no te hace ni caso, ignórala completamente. Verás cómo vendrá detrás tuyo corriendo. ¿A cuántos os funcionó eso? A mí nunca me funcionó eso. Peor todavía. Cuanto más ignoras a la persona, más se aleja, menos importa, ¿no? Con Dios sucede exactamente lo mismo. Si no hay esa relación estrecha, si estás frío con Dios,
Probablemente vas a estar tenso también con tus hermanos. La unidad nace de un corazón que está rendido completamente a Cristo. Así que una buena pregunta para que te hagas es, ¿estoy caminando con Cristo en esta semana? ¿Estoy caminando con Él? Porque lo primero es cultivar nuestra relación con Cristo. La segunda es, pon paz. Pon paz donde puedas. No alimentes los conflictos, ni prestes tus oídos para los chismes. ¿Cuántos habéis encontrado chisme en esta iglesia? A decir, nadie. ¿Es verdad o no? ¿O es mentira? ¿Verdad, no? Pero, ¿qué hacemos para que no haya chisme? No ser partícipe de ello. ¿Qué más hacemos? Aquí todavía no he tenido que hacer esto. En la iglesia que pastoreaba anteriormente, sí. Vino una persona y me empezó a hablar mal de otra persona que estaba allí mismo en la iglesia. Y le dije, perdona una cosa, ¿me estás hablando de aquella persona? Y me dijo, sí. Y le digo, espera un momento. Y llamé a la otra persona y le dije, ven un momento. Y se acercó y le digo, ¿tú te acuerdas de Fernanda? Que Fernanda y Fabio estaban con nosotros allí. Y cuando llamé a esa persona le dije, dime ahora lo que me estabas diciendo de esta otra. No quería decir nada. No. Habías empezado a decir algo. Y ahora tienes aquí a la persona y tienes la oportunidad de decírselo a la cara. No, es que ahora ya no. Pues si ahora ya no, antes tampoco. Porque si no glorifica a Dios, mejor no lo digas. Como he dicho antes, hay tantas cosas que no conocemos de la vida de los demás como para ponernos a juzgar y a criticar y a pensar, ¿y por qué ha hecho esto, ha dicho esto? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué hace...? ¿Qué te importa? ¿Glorifica a Dios? Pues vamos adelante. Y si puedes poner paz en medio de una situación de conflicto, pues hazlo. Si hay alguna tensión entre algunos de nosotros en esta sala, no esperes a que la otra persona venga. Ves tú a buscarla primero. Acércate tú. No esperes que el otro venga. Jesús no esperó. Jesús dio el primer paso para resolver el problema que había entre Dios y nosotros. Y fue directo a esa cruz por ti y por mí. Así que hagamos lo mismo. Haz lo mismo. En tercer lugar, perdona rápido. No guardes rencor. No dejes que la amargura eche raíces. Lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. El perdón es libertad para ti y es perdón y libertad también para el otro. Y lo he dicho muchas veces, pero me encanta este ejemplo. No perdonar a alguien es como tomarte tú un vaso de un veneno y esperar que le haga efecto al otro. Eso es no perdonar a alguien. Así que seamos rápidos en perdonar. Número 4, ama más allá de lo fácil. Amar a aquellos que nos caen bien, eso no es amor cristiano. Eso es comodidad. Pero Jesús dijo algo muy profundo. Amaos unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? ¿Cómo te ha amado Jesús? No sé si hay alguien a quien estás evitando el día de hoy, pero si hay alguien, dale la vuelta a eso y hoy mismo soluciona esa situación. Y en último lugar, sirve con lo que tienes. Porque servir une. Servir nos une. El día que hicimos la mudanza de las oficinas para traer todas las cosas de aquí, 40 personas se apuntaron. 40 personas. Había un grupo en las oficinas, otro grupo limpiando, otro grupo haciendo viajes con la furgoneta para arriba y para abajo. Y en 4 horas pudimos desmontar, limpiar y traer todo aquí. ¿Por qué? Porque, de nuevo, estábamos en un mismo objetivo. Queremos ver la gloria de Dios. Queríamos un lugar mejor. Ya lo tenemos. Que se haga la mudanza sola. No. Dijimos, ¿quién quiere ayudar? Faltaron segundos para que un montón de gente se apuntara. Y gracias a Dios pudimos hacer eso. Porque servir nos une. Efesios 4, del 12 al 13, dice también que cuando todos servimos, entonces crecemos. Si sirves, creces. Dice, y llegamos, dice ahí en Efesios capítulo 4, llegamos a la unidad de la fe. Así que no esperemos a ser perfectos para poder empezar. Pongámonos en marcha.
Si hacemos estas 5 cosas, no solamente estamos orando por unidad, la estamos viviendo, la estamos mostrando, la estamos predicando, incluso sin palabras. No sé cuántos de los que estáis aquí estáis dispuestos a ser la respuesta a la oración de Jesús. Pero si tú estás dispuesto a ser la respuesta a la oración de Jesús, me gustaría que en este momento te pusieras de pie y pudieras encadenarte a la persona que tienes al lado. Los que queráis ser respuesta a la oración de Jesús, encadénate con la persona que tienes ahí. Y si podemos no dejar ninguno de los pasillos y unirnos, mucho que mejor. Somos su iglesia. Amén. Somos su iglesia. Y somos una valla publicitaria para el mundo. Todos aquellos que nos ven y que ven esa unidad están siendo testimonios de ese amor de Cristo, de esa unidad ante el mundo.